Ok, ahora vamos a hablar de escalamientos. Entonces vamos a decir que GDT es un escalamiento horizontal de la señal FDT B unidades. ¿Y cómo se obtiene? Pues lo que hacemos es tomar cómo se obtiene la forma analítica de la G, que es una nueva fórmula, una nueva señal. Es evaluar F en el argumento B por T, en donde B es las unidades de escalamiento. Vamos a pensar que esta B no es cero. Al final comentamos qué pasa si la B es cero, pues vamos a ver que no tenemos escalamiento, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente: f de t seno de t de 0 a pi. Aquí tengo la gráfica en negro. El seno de t de 0 a pi tiene esta forma y dice que si la t tiene otro valor, la altura vale 0. Aquí, para no cargar la gráfica, he omitido las líneas horizontales en 0. Entonces esta gráfica que está en negro, aquí comenzaría una línea horizontal en 0 y aquí sería una línea horizontal en 0. ¿Okay? Por la definición de la señal, solo hay que tener eso en mente, es importante decirlo. Eso lo hago para no sobrecargar la gráfica. Ok, entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener una señal G, que es un escalamiento horizontal de la señal F 2 unidades, pues lo que debo de hacer es sustituir en la fórmula de F 2 por T. Si fuera 3, pues 3 por T, 7, 7 por T, etc. Entonces, pues dada la fórmula F de T, pues en donde exista la variable T, ahora voy a escribir 2T. Como aquí había variable T, pues escribo 2T. Como aquí había variable T, pues escribo 2T. Por lo tanto, aquí me queda seno de 2. Como aquí ya no hay T's, pues ya no sustituyo nada. Aquí me queda seno de 2T, aquí sería seno de 2T. Y este 2, el que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me quedaría 0 entre 2, me quedaría 0. Y pi entre 2 me quedaría pi medios. Aquí no se ve bien el pi. Pi medios. Si yo grafico esta fórmula nueva, la G, que es esta gráfica que está en rojo, me dice que es seno de 2T. De 0 a pi medios, es decir, ahora la gráfica va a estar de 0 a pi medios. La original llegaba de 0 a pi y me dice que es 0 en otro caso. Igual, aquí tendría una línea horizontal en rojo, aquí tendría una línea horizontal en rojo. De igual manera no las escribo para no sobrecargarlo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucedió es lo siguiente: esta señal G es una compresión B unidades de la señal original. Entonces, ¿qué está sucediendo? El ancho de esta señal era pi, en donde no valía 0, y después de hacer este escalamiento de f de 2t, la señal se comprimió a la mitad. Entonces, esto va a pasar si el escalamiento es para un número mayor que 1, entonces la señal se comprime. Es decir, si esto hubiera sido 3t, entonces la señal se comprime en 3 unidades. Este pi se comprimió entre 2 porque b fue 2, o sea, pi medios. Si fuera entre 3, este sería pi tercios, entonces el ancho sería de pi tercios de la señal. Si fuera 10, el ancho de la señal sería pi décimos. ¿Ok? Entonces hay una compresión si la sustitución es por un número mayor que 1. Esta multiplicación en el argumento. Ahora, por ejemplo, si yo quiero armar la señal P de T, que sea un escalamiento horizontal de la señal f de t en un tercio, entonces lo que tengo que hacer pues es evaluar f de un tercio de t. Esta nueva señal es una señal que lo tengo de escalar a la original. Entonces donde haya t, ahora voy a escribir un tercio de t. Entonces voy a escribir un tercio de t aquí y aquí. Aquí está, aquí y aquí. Ahora este 3 está dividiendo, pasa multiplicando y me quedaría 0, y aquí me quedaría 3pi. 0 y 3pi, seno de t tercios, y 0 en otro caso. Entonces, si yo grafico esta señal, me queda que el ancho de la señal voy a evaluar en la función seno de t tercios, pero voy a evaluar de 0 a 3pi, de 0 a 3pi. ¿Ok? Aquí me quedó en la forma analítica. Entonces, ¿qué pasa con la geometría de esta nueva señal? Pues resulta ser que si el número b de escalamiento, aquí va el escalamiento, está entre 0 y 1, entonces la señal se expande. Entonces, ¿cuánto se expande? Pues b unidades. Por ejemplo, si b fue un tercio, se expande 3 veces, ¿no? Si multiplico por un quinto, se expande 5 veces. O sea, es decir, estos puntos horizontales se multiplican por 3, o se multiplican por 5, o se multiplican por 10.
Entonces, con forma de resumen, los escalamientos es sustituir en la fórmula f por bt. ¿Qué consecuencias hay? Pues que la gráfica de los resultados se expande o se comprime. Si b es mayor que 1, se expande, se comprime. Si b es menor, si b está entre 0 y 1, se expande, ¿no? Observemos nuevamente como pasaba en las traslaciones. Uno pensaría que si la b es mayor que es un número mayor que 1 se expandería, y si la b es un decimal se comprimiría, la señal se comprime, pero no. Estos escalamientos horizontales trabajan al revés, ¿no? Entonces, la intuición. Ok. En particular, tenemos un escalamiento específico que va a ser un escalamiento horizontal de f de t en menos una unidad. Entonces, este escalamiento de la señal pues es escribir f y bt, pero b vale menos 1. Entonces, en donde existía t, ahora voy a poner menos t. Entonces pongo menos t aquí, pongo menos t aquí, como lo he hecho. Y después pues despejo aquí la t para que la t sea positiva, multiplico por menos. Recordemos que cuando multiplicamos por menos una desigualdad, pues resulta ser que se invierten las desigualdades. Entonces estas desigualdades se invierten. Entonces aquí quedaría menos pi, aquí 0 por menos 1 es 0. Entonces aquí quedaría menos pi y con las desigualdades invertidas. Por lo tanto me queda que esta señal es seno de menos t de menos pi a 0 y 0 en otro caso. Entonces, ¿qué pasó? Esta señal que estaba de 0 a pi, ahora va de menos pi a 0. Entonces resulta ser que cuando el factor b es un menos 1, es decir, cuando cambiamos las t's por menos t's, hay una inversión horizontal. Es decir, lo de la derecha se pasa a la izquierda y lo de la izquierda se pasa a la derecha respecto al eje vertical, en caso que corresponda a la gráfica. En este caso, como solo hay gráfica del lado derecho del eje y, pues se pasa al lado izquierdo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, ¿qué va a suceder si quiero hacer un escalamiento horizontal de menos 2 unidades? Pues tengo que escribir f de menos 2t. ¿Ok? Entonces, donde había t pongo menos 2t, entonces pongo menos 2t dentro del seno y menos 2t dentro de esta desigualdad. Despejo la t, divido entre menos 2. Recordemos que si divido o multiplico por números negativos en desigualdades, las desigualdades se invierten. Por lo tanto, resulta ser que en este caso, si la b es menor que menos 1, en este caso fue un menos 2, pues la señal se invierte porque el valor de b fue negativo, pero como el valor de b fue menor que menos 1, entonces aparte la señal se comprime. Entonces, si el valor en b es menor que menos 1, entonces la señal se invierte y se comprime. Entonces, ¿qué pasó con esta señal? Pues se invirtió, se fue del lado izquierdo y aparte se comprimió porque b valía menos 2. Algo similar pasa si la b es un número entre menos 1 y 0. Si la b es un número entre menos 1 y 0, por ejemplo, f de menos t tercios, aquí la b vale menos 1 tercio. Entonces, en donde había t, voy a escribir menos t tercios, despejo a la t, entonces multiplico por menos 3 todo. Entonces me queda lo siguiente. La señal wt, que es f de menos t tercios, es una expansión en 3 unidades, es decir, la señal original estaba de 0 a pi, pero como es menos, es una inversión y una expansión. Entonces, cuando es menos 1 tercio, la señal se invierte y aparte se expande 3 veces. Si fuera menos 1 quinto, pues la señal se invierte y aparte se expande 5 unidades. Es importante notar que la forma analítica nos da exactamente la gráfica que necesitamos, pero como sabemos qué modificación estamos haciendo, podríamos omitir la forma analítica y directamente hacer la gráfica de la función. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en general? Pues simplemente hacer las evaluaciones y sustituir en la fórmula de f en donde corresponda. ¿Qué pasa si b es igual a 0? Si b es igual a 0, pues no hay escalamiento. Entonces, si b es igual a 0 sería f de 0, pero f de 0 es una constante, es lo que vale la función en 0. Entonces, la nueva fórmula sería una fórmula constante, pero podría ser que f de 0 no esté ni definida. Entonces, pues en general lo que hacemos nosotros es que pensamos en escalamientos en donde el factor de escalamiento no es 0. Rápidamente, b mayor que 1, la señal se comprime, b entre 0 y 1, la señal se expande, b exactamente igual a menos 1, la señal se invierte, b menor que menos 1, la señal se invierte y se comprime, b entre menos 1 y 0, la señal se invierte y se expande.
Esto es de forma horizontal. Aquí nuevamente podemos observar a la señal f de t cuadrada más seno de 3t. G de t es a f de bt. A vale 1, entonces es f de bt. Si damos valores para b distintos, pues vemos que cuando el AB es un número mayor que 1, la señal se comprime. Cuando es decimal, la señal se expande. Y cuando es negativo, la señal se invierte, dependiendo si es mayor que más 1 o un número menor que menos 1, entre menos 1 y 0, la señal se invierte y se expande, ¿no? Se comprime porque es mayor que 1, si es decimal se expande, si es negativo se invierte, si es negativo menor que menos 1 la señal se comprime, pero si es un negativo entre menos 1 y 0 la señal se invierte y se expande.